Muy buenas tardes a todos. Esperamos que vayáis conectando poco a poco. Hoy tenemos una entrevista con César Jiménez. César Jiménez, nacido en 1976, actualmente reside en Caspe, que estoy mirando a ver si conecta, y es el autor de La Descarriada. También lo podéis conocer a través de su cuenta de Instagram, las páginas del oso, donde hace comentarios de varios libros. Estamos, como siempre, esperando a ver, a ver si puede entrar. Ahora Ahora. sí. Bien, siempre a la segunda. Esto siempre tiene que darle emoción, si no, Si no, nada, no, esto no funciona bien. luego cuelgo los vídeos y tenemos ahí como 5 minutos de sorpresa, tensión. Pero bueno. Bienvenido, César. Muchas gracias. Con voz propia, un placer tenerte aquí en mi canal, hacerte esta pequeña entrevista. El placer es Bueno, mío. yo digo pequeña entrevista, pero no sé, porque hasta ahora siempre me acabo alargando una hora, hora y pico, con lo cual, a ver si hoy batimos récord. Venga. A ver, ya he hecho una pequeña presentación, no sé si la has oído. Sí, lo he Bueno, escuchado. pero ahora me gustaría que tú mismo con tus palabras nos dijeras quién es César Jiménez. Uf. Pues es un utópico, Bueno, un soñador, ¿no? una persona con ganas de contar historias y de que lleguen a cambiar un poquito el mundo, o por lo menos la forma de ver el mundo. Muy bien. A ver, si no me equivoco, naciste en el mundo social, por decirlo de alguna manera, en el mundo de las redes, con tu cuenta de las páginas del oso. Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Pues como leo tanto, fue mi pareja la que me animó a decir, ¿por qué no abres un perfil? Que la gente ve los libros que lees, que los comentes, etcétera. Y así surgió. ¿Y cuando surgió, tenías algún objetivo en mente o era simplemente el ir comentando y a ver qué pasa? Pues realmente fue eso, el ir comentando y ver qué pasa y probar. Al principio hacía más vídeos, no me sentía realmente a gusto haciendo el vídeo, Mm. empecé a comentar los escritos y ahora he vuelto otra vez a retomar el tema vídeo. Que me parece que no, pero ponerse delante de una cámara, ¿no? A veces incomoda un poco. A mí me incomoda, ciertamente, y sobre todo no encuentro el tiempo para dedicarle el tiempo que lleva grabar un vídeo, que no lo lleva a escribir una reseña. Claro. Ocupa mucho menos tiempo escribir una reseña que hacer un vídeo. Es que, por desgracia, para muchos que nos gusta escribir, tenemos que compaginar la escritura y tenemos que compaginar las redes sociales también con un trabajo normal y corriente para poder sobrevivir, si no, Bueno, en mi caso lo compaginaba con dos. imagínate, como para encima encontrar tiempo, vamos. ¿Cuánto llevas con las páginas del oso? Pues va a ser este año, en mayo, 2 años. No sé. ¿Y qué tal ha ido la vivencia en redes sociales? ¿Qué tal la La verdad que experiencia? muy bien, ha tenido muy buena acogida. Cada vez vamos consiguiendo más likes, que es como el premio de este trabajo. Y la verdad que muy contento. También me ¿Y, ayuda mucho a descubrir cosas nuevas, que es lo que a mí me gusta. y tema haters, también te has ido encontrando por alguno por ahí o de momento has tenido suerte? He tenido suerte, he tenido suerte. Crucemos dedos. Crucemos los dedos que he tenido suerte, todavía no ha aparecido nadie. Pero también soy muy receloso Mm. de mi intimidad, por ejemplo. Entonces, con las redes hago lo mismo. Si a mí alguien me sigue y pone contenido explícito, pues yo no No, le doy no opción de respondo. seguirme porque no le interesa lo que yo pongo. Mm.
Un contenido Y normal de tus fotos de tu vida y demás, no hay problema, pero si tienes otro tipo de contenidos, yo no te doy pie a que tú estés. va. ¿Y has notado o ha influido en algo tu vida en redes con tu vida fuera de ellas? Ha influido un poco en el sentido, sobre todo cuando he viajado, he ido a Madrid, he ido a Valencia, que si tienes seguidores de allí, que te ves, que la gente pues, te ve que estás en Madrid, te pregunta. Ujú. En el día a día no, no influye porque además vivo en un pueblo, vivo en mitad del campo, con lo cual en mi vida normal no ha influido para nada en mi día a día. Influye cuando viajo, eso sí. Un poco la sorpresa, ¿no? De viajar y decir, anda, aquí también me conocen. Sí, sí. Bueno, no sé si tienes vinculación con alguna asociación LGTBI, No, la verdad que no, no soy yo muy de vincularme. Me porque gusta seguirlas, me gusta ver el trabajo que hacen, compartirlo, dar ideas, pero no termino nunca de vincularme por el tema tiempo. mm, sí que, bueno, si no me equivoco, presentaste en COGAM, en Madrid, Presenté en Kogan la descarriada en Madrid. y también, como dices, has ido teniendo contactos. Como, es una pregunta que os hago un poco a todos. ¿Cómo ves el mundo asociacionista LGTBI hoy en día? Es una pregunta en- O- complicada. Os pongo a todos en el mismo compromiso, sí, Sí, yo soy así. pues estoy de acuerdo al 50%. Es necesario que haya una asociación que mueva todas nuestras necesidades como colectivo, que luche con una voz propia sobre las necesidades que tenemos y lo que queremos conseguir, pero en cuanto se politizan, ya a mí me rechina. Y tú que estás en Zaragoza, más cerca de Zaragoza, ¿cómo ves el tema asociacionismo, el colectivo LGTBI por allí? Porque claro, imagino que no es lo mismo el colectivo LGTBI en una gran ciudad como Madrid o Barcelona que en una ciudad más pequeñita como Zaragoza. Y ya no te digo nada de, en tu caso, que ya no vives ni siquiera en la ciudad, que vives en un pueblo de... Pues mira, aquí en el pueblo no hay nada y estábamos pensando montar una pequeña asociación pues para dejarnos ver, Mm, poder hacer pues a lo mejor pues algo para el orgullo, días puntuales poder hacer alguna actividad e irnos dejando ver. De Zaragoza no te puedo comentar, yo vivo como a casi 100, 120 kilómetros de Zaragoza capital, mm, con lo, con lo cual bajo poco. Es más para hacer 4 compras importantes y poco más, porque nos pilla como a hora y media, una cosa así. Es decir, no es fácil decir todos los sábados bajo a Zaragoza. Entonces no lo tengo muy controlado. es algo que también, volviendo un poco a un tema que se ha ido hablando los últimos meses, justamente, igual que estás tú, hay mucha gente que vive en pueblos y que se encuentran en eso, ¿no? Que la ciudad o la capital más cercana no la tienen precisamente al lado. Imagino que eso influye también mucho en la forma de vivir todo el colectivo, la forma de identificarte con el resto. Entiendo que sí. Yo es que soy de Madrid. Entonces, claro, Sí. yo me he venido a vivir en un pueblo hace 5 años y yo, claro, lo he vivido de forma distinta, porque yo he venido a vivir a un pueblo con una pareja. Nosotros hacemos nuestra vida, trabajamos. En el pueblo generalmente no hemos tenido ningún problema de acoso, malas miradas, Ujú. pero tampoco ha habido, no sé cómo decirte, claro, no es lo mismo que una ciudad que lo tienes todo. Claro. Una persona entiendo que nace en un pueblo que el único referente que tiene es el heterosexual y tú dices, ¿cómo salgo de aquí?
Mm, o dónde encuentro lo que yo quiero aquí es más complicado. Aún así, en las ciudades también es complicado, porque sí, yo entiendo que una persona que viva en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, al final vives en tu barrio. totalmente. Entonces, la adolescencia tampoco tú te la recorres en barrios específicos donde te gustaría estar. A lo mejor por el día sí, por la noche no. Y esa falta de referente también existe. A lo mejor en tu barrio hay alguien del colectivo, pero a lo mejor sí está marginado, si la gente lo insulta, no en su cara, pero sí por detrás. Mm, Todos en nuestra infancia siempre hemos escuchado a nuestra madre o a nuestro padre decir, ay, es que Menganito es mariquita, qué desgracia. O algún comentario similar, que tú mm. también dices, ostras, yo también, pero no lo voy a decir, no vaya a ser que pase algo. Bueno, de eso luego hablaremos porque incluso en tu libro algo de eso sale, Sí, claro, algo de esa presión del cómo a veces lo que nos rodea nos influye, ¿no? Pero eso lo dejamos un poquito para luego. vale. También, siguiendo un poco con el tema asociacionismo, se habla mucho, y creo que también te he oído a ti hablar alguna vez, sobre el colectivo normativo y las personas disidentes, o sea, la imagen normativa que se da incluso dentro del mismo colectivo. Es que ahí es cuando se politiza. Yo sí he observado mucho, por ejemplo, si tú eres una persona gay, lesbiana, eres heteronormativo, Ujú, eres un chico, vistes como un chico, eres una chica, vistes como una chica, no tienes excesiva pluma. La sociedad es como que, vale, pues les da un poco igual que te acuestes con un hombre, con una mujer, pasan. Es como que está medio aceptado. ujú, Pero cuando eres un hombre, te vistes con ropa femenina o tienes mucha pluma, ya la sociedad chirría, porque ya no entras dentro del canon heteronormativo. ujú. No sé Incluso, si a ti te ha pasado que mientras que tú cumplas incluso en un trabajo una, un canon establecido, aunque tú ujú, digas libremente soy gay, tengo una pareja, es como que estás más o menos aceptado. Nadie te va a decir, oye, mira, pero cuando no lo cumples, ahí es donde viene el problema. Y yo solo quería hacerlo mucho hincapié también en las cosas que escribo, es como reivindicar es que eso no es aceptar. mm. Es que incluso sorprende mucho como, por ejemplo, el colectivo de personas trans muchas veces ha sido el colectivo que ha estado siempre como en primera fila en las manifestaciones, dando la cara, y siempre es el colectivo que muchas veces más ha recibido, y dentro del propio colectivo también se les deja como un poco marginadas, ¿no? O sea, es como el ser trans es como algo diferente, algo que se intenta incluso medio, no sé si ocultar, tapar, no, no se vive, o no se les da tanta oportunidad como a veces con gente más heteronormativa. Por desgracia es así. Y por desgracia también lo he dicho muchas veces, el problema de nuestro colectivo es que nosotros mismos nos separamos. En plan de si vas a un bar de chicas, no les gusta que haya chicos. En los bares de chicos no les gusta que haya chicas. Si vas en nuestro caso, en el caso gay, encima está más disgregado porque hay como muchos espacios. Ujú. En los bares de musculados no les gusta que haya gorditos, en los de gorditos no les gusta que haya no sé qué. Y dices, mira ya, que es más fácil, ¿no? Que es un bar, vas, te lo pasas bien. ¿Quién más te da lo que haya? Sí, sí. Yo entiendo que Bueno, tú separes, por ejemplo, un bar gay de un bar heterosexual por el tema de que no se metan contigo, que tengas la libertad de...
saber que estás en familia, pero de ahí a que entre nosotros también nos discriminemos. Sí, sí, es algo que es como la discriminación de los discriminados, ¿no? Es como el buscar siempre alguien a quien atacar, en vez de crear un poco una red entre nosotros, es como a mí me atacan, pero este está peor, por decirlo de alguna manera. O como me atacan, Sí, yo ataco a este. sí, sí, es como, o yo quiero estar con los míos, pero el resto, todos somos iguales. Ya no hablemos de si encima meten temas de raza, etcétera, etcétera. Claro, Ya hay diferencias entre gay y lesbiana. Si encima es lesbiana, racializada, pues ya la cosa se complica se mucho complica más. mucho más, claro. Que parece que el mundo está evolucionando para lo que decías, ¿no? Para los heteronormativos. Sigue habiendo Sí, como exacto. un crepúsculo ahí que queda como marginado, que sigue quedando como ciudadanos de segunda, incluso dentro del colectivo. Sí, claro, y dentro del colectivo, lo que tú dices, las personas trans parece que son los ciudadanos de segunda del colectivo, cuando han sido los que han abierto las puertas, que eso no lo podemos olvidar. Es que es eso, cuando se ven las fotos de las manifestaciones del 78 y tal, las personas que hay en primera fila son personas trans. Y dices, Sí, sin ellas no estaríamos donde estamos ahora muchas veces. Entonces dices, choca un poco, ¿no? Ver esa realidad. a mí hay una frase de esta última temporada de Drag Race que me impactó mucho, que es Mm, cuando en el episodio del makeover traen a drag de las primeras generaciones y las tienen que volver a maquillar y hay una de ellas que dice, las hostias de hoy, las hostias que me dieron ayer son las que te han abierto a ti las puertas hoy. Es decir, gracias a mm, que yo me las llevé, tú hoy puedes vestirte de drag y salir aquí en la televisión. sí, Y a mí sí. esa frase me Y impactó. es que es un poco por eso, por ejemplo, que en programas como en Drag Race se dé esta visibilidad a otras realidades es tan importante porque realmente hay un grupo de personas que han tenido que luchar, que siguen teniendo que luchar muchísimo. Y cuando tenemos que oír hoy en día cosas como, bueno, si es que el colectivo LGTBI ya tenéis todos los derechos, ya tenéis todo, ¿qué más queréis? Es que muchas veces es en plan de, dime en qué supermercado hay una cajera trans y luego hablamos, Sí, por ejemplo. sí, a lo mejor en un supermercado hay un trabajador o una trabajadora trans, pero no está de cara al público. Mm, A no ser que sea heteronormativa o heteronormativo, es decir, si no se le nota, mm, si da la apariencia de ser un hombre hombre o una mujer mujer, no hay problema. El problema es cuando no cumples el canon. sí, sí, Es como, es esta frase horrible que es como de cuando dices las tropecientas mil veces en la vida que se sale del armario y dices, uy, no se te nota. ¿Qué pensabas que era verde, azul? Que sí, voy a sí. venir de faralés a trabajar, pues vengo pues con ropa. A mí esa frase me mata. O cuando te empiezan a veces a preguntar en plan de, pero ¿y a ti te gusta llevar tacones? Y dices, no. O sea, O depende, no sé, pues a lo mejor sí, pero ¿qué mm, tiene de malo, no? mm. Porque muchas veces ya se dan como una serie de cosas como por, como hechas, ¿no? De, ¿eres gay? ¿Te gusta vestirte de mujer? ¿Te gusta tal? Y dices, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Es que tampoco por ser gay Claro, tengo que. O sea, sí, sí, es que es así. pero bueno, cambiemos un poquito de tema. Que ya hemos metido caña al tema colectivo. Que me encanta hacer amigos, por eso empiezo ya fuerte. Hacer amigos ¿De dónde siempre viene me tu gusta. interés por la literatura? Siempre un refugio para crear otras realidades. Yo creo que como mucha gente
podría haber sido la literatura como podría haber sido el cine. Es decir, o la música, era un refugio de, mientras que estoy aquí, estoy seguro. Mm. ¿Recuerdas algún libro que te marcara especialmente? De mi infancia, nada de Carmen Laforet. Fue uno de los que más me impactó. La, la Mm, Perla también, ahora no recuerdo el autor, La Perla también fue un libro que me marcó mucho por la historia en sí. ujú. Cuéntanos un poquito, porque son dos libros que yo al menos no conozco. ¿Te acuerdas un poco Mira, de qué van pues o en qué punto te marcaron? eso me marcó darme cuenta de, por la expresión, la mierda de sociedad que tenemos. Es un libro que trata de una familia pobre que es pescadora, tiene un hijo pequeño que le pica un escorpión. Ujú, Entonces tienen que buscar una perla para poder pagar a un médico y que no se les muera un hijo. mm. Y tú dices, es que el que sepa curar eso tendría que hacerlo gratis, que le está salvando la vida a una persona. Es decir, hay cosas que deberían de ser gratis porque sí, porque son necesidades básicas del ser humano. Dígase el agua, hoy en día la luz, la sanidad, la educación. Es que menos, nadie puede vivir sin eso. Y luego tenemos a personajes como en Argentina que lo quieren privatizar todo, ¿no? Sí, bueno, aquí también se ha privatizado A- mucho. a- Aquí está, de forma disimulada se empieza a hacer también, sí. Pero aún así tenemos la suerte de tener muchos servicios aún gratuitos. Que no son gratuitos, que son servicios que ya nos están descontando de las nóminas, etcétera, etcétera. Eso también muchas veces. Sí, pero tenemos una serie de servicios que otros países no tienen, a no ser Mm, que te los puedas costear. mm. Pero es curioso como aquí que te lo dan, parece que como es gratis, entre comillas, no se le da mucha importancia y sin embargo la gente no se da cuenta de, perdona, es que es gratis entre comillas. O sea, toda la gente que se dedica a quemar contenedores, a hacer grafitis en trenes y tal, dices, te das cuenta de que todo eso está saliendo de tu dinero, ¿verdad? Mira, ahí hemos ganado una cosa importante que la gente no se da cuenta. Yo, por mis compañeros y compañeras de trabajo, yo me daba cuenta de que no se fijaban en esas cosas. Y hoy en día en la nómina te viene no solo lo que te descuentan, sino lo que tú les cuestas. Que no Mm, es solo lo que a ti te descuentan, es lo que la empresa también paga para que tú tengas un médico de seguridad social o para que tú tengas una pensión el día de mañana. sí, sí. Y es que ahí lo tienes, lo que realmente cuesta ese servicio. Mm. Pero bueno, a mí la Y sin lectura, embargo, volviendo a la pregunta, sí. me ayudó mucho a comprender que yo no comprendía de niño. Mm. ¿Y, y cómo te da para hacer el paso a escribir? A ver, he escrito siempre. Llevo Mm, desde la adolescencia escribiendo otra cosa, es que nunca me he atrevido a pasar esa frontera de exponerlo y esperar a ver qué pasa. Siempre, siempre he tenido los miedos de me van a decir que no, me van a decir que vaya porquería. Entonces nunca he tenido como el valor de decir, aquí estoy, esto es lo que hago. O esto es lo que me gusta hacer. Mejor, peor, es lo que me gusta hacer. ¿y qué te da ese empujón para decidirte a que vea la luz, por fin? Mi marido. Bueno, Es el que oye, empujó.
Y me dijo, ya está bien, ¿no? Que dediques todos los días o X días tantas horas a hacer esto y que esté ahí guardado en un ordenador. Bueno, muchas veces también necesitamos eso, ¿no? La mirada del otro para, para convencernos de que lo que hacemos puede interesar. Sí, además a mí me sirve de mucho. Yo soy un devorador de libros y él es un lector normal. Entonces, el hecho de que se enganche con algo que no es ni de la temática que a él le gusta y tampoco es un lector que devora libros a diario, ya me hace pensar que, bueno, pues está bien, ¿no? Porque si a alguien que no come libros se engancha, algo bueno tiene. ¿Y cómo nace la descarriada? Pues nace de mi necesidad de memoria histórica. Me daba cuenta que las nuevas generaciones dan por sentado todo. Que tú ya con 16, 17 años sales, vas a Chueca, por ejemplo, y entras en todos los bares. Cuando fui por primera vez tenía que llamar a un timbre. Y si llevabas unas pintas un poco raras, pues no te abrían, te quedabas sin entrar. Y Porque claro, no se iban a jugar que entrase alguien y se dedicase a dar palizas por ahí a la gente. lo que te voy a decir, muchas veces entrabas si ibas la primera vez acompañado de alguien que ya conocían, si no, Claro, también. Pero yo eso lo he vivido y yo decía, es que os creéis con unas... No, a ver, no es que se crean con unas, es que ya han vivido con esas libertades. mm, Hoy en día existirán casos, como en todos los sitios, pero hoy en día el adolescente dice a sus padres que es gay y a lo mejor el 60% no tiene problemas. En nuestra época, que somos más o menos de la misma edad, eh, a todos nos acosaban, entre comillas, la propia familia, con el te voy a llevar a un psicólogo, eh, o se lo has dicho no con 16 años, se lo has dicho con 20, 23, 25. Estábamos como más, la familia tiraba más al armarizarnos, ¿no? No teníamos tanta libertad como para salir y decir, y menos en un colegio. sí, lo más agradable que te podían decir muchas veces era en plan de, bueno, vale, bien, pero no lo comentes mucho. O no lo comentes por el barrio, lo que decías Sí, antes. claro, o tú en casa haz lo que quieras. Mm, Eso no es libertad. Entonces, de ahí nació esa idea, ¿no? De dar ese empujón a la memoria histórica, de decir, no se olvide que estamos aquí gracias a esta gente. Y que tenemos lo que tenemos gracias a esta gente. y sin desvelar mucho de la trama, porque yo ya te digo que ha habido cositas que me dejaste muerto, sobre todo, sobre todo cuando llegamos a la parte final de la novela, me dejaste muerto. Eh, explícanos qué es la descarriada, con tus palabras. La descarriada es la historia de una mujer muy condicionada por su familia, muy condicionada por su tiempo, sus creencias, por todo lo que aprendió, que lucha por ser quien quiere ser y llevar la vida que ella quiere llevar. Como en todo lo que cada uno escribe, pues hay un poquito de uno y es muy rebelde. Y decide hacer siempre todo a lo burro. En plan, pues como decían antiguamente, si no quieres lentejas, dos cuencos. Pues así. También sitúas la novela a mediados del siglo XX
eliges como protagonista a una mujer. ¿Qué, Sí, qué es lo que te hace o cómo te enfrentas a hablar de alguien de un género diferente al tuyo? pues yo es que me siento muy mujer. Entonces, para mí ponerme en el lado de una mujer me parece muy fácil, más que de un hombre, porque Mm. siempre he encajado más con las mujeres. Es decir, yo de niño en el colegio me juntaba con las niñas, pese a que los niños me insultasen, me daba igual. Yo me sentía muy cómodo en ese terreno. Y de adulto siempre he tenido más amigas que amigos, porque me siento muy a gusto, me siento muy en mi salsa, estando con ellas. Y una cosa que creo que se refleja bastante bien en la novela es que un poco lo que decíamos antes, ¿no? El que el ser mujer lesbiana en este caso era como más complicado todavía. Lo que decimos de que un hombre de aquella manera, pero una mujer está mucho más oculto muchas veces, pasa mucho más desapercibido, a veces incluso más atacado cuando se descubre. Claro, la novela juega un poco con esa parte, ¿no? De la ventaja que tiene ser mujer, en este caso. Es decir, siendo mujer, yo como mujer lesbiana puedo ir de la mano con mi pareja y aparentamos ser amigas. Mm, Aparentamos en una ciudad que nadie nos conoce ser primas, hermanas, y estamos salvadas. mm. Dos chicos que van de la mano es inviable. Ya te han cazado. Juega con eso, juega con la dificultad también de como soy mujer, no tengo derecho a nada. Mi vida solo consiste en nacer, crecer, casarme y parir y cuidar de mi familia. Se acabó mi vida. Es algo a lo que también hago mucha crítica social. Y eso que es una mujer que para la época tiene un poder, tiene como un puesto entre comillas, que no era muy frecuente en mujeres. O sea, ser una administradora, manejar dinero como ella maneja. Claro, para complicarlo más, pues yo pensé, pues además de ser mujer, va a ser de buena casta. Que eso encima te frena más, porque dices, ¿cómo vas a decir, Ujú. siendo de buena familia, que no vas a cumplir las leyes sociales de la época? Está muy bien, Con por una ejemplo. educación más rígida, porque contra más clase tienes, más tienes que aparentar y más estás metido en temas o más te condiciona, pues, por ejemplo, en esa época, la religión, el que dirán, porque cuando eres pobre lo tienes todo perdido. ¿Y ya qué más te da? Tú cuando eres pobre, pues te dices, mira, pues es que me da igual que ya, si me van a pegar igual, ¿qué más me da? Mm, Pero cuando estás en una posición distinta, el que te peguen chirría más, duele más. es muy curioso y está también muy bien reflejado justamente eso, ¿no? Toda la evolución de la relación de ella con los estamentos, ¿no? Con los poderes de su ciudad, donde ella se ha criado, y cómo va evolucionando y cómo van haciendo esa rebeldía contra lo establecido, que es algo que también me gustó bastante cuando la leí. Ese ver lo que decías, ¿no? De la persona de posición, cómo va fluctuando y cómo va cambiando sus ideas poco a poco y cómo va poniendo en duda muchas cosas que antes daba por supuestas. Claro, la idea era un poco de decir, yo estoy aquí arriba, socialmente, si yo cuestiono mi vida aquí arriba, o porque yo estoy arriba y tú estás aquí abajo, pierdo esta posición.
mm, Si yo me igualo al pueblo, pierdo mi posición. Porque los que están aquí arriba no me van a ver igual. Con los mm. del pueblo a lo mejor gano, pero con los de aquí arriba no me van a ver igual, ni me van a respetar igual. Entonces es algo que te frena más. Yo busqué, sobre todo, conceptos que te frenan. ¿Qué te frena en una época de posguerra? El decir, soy lesbiana. Primeramente, tu sociedad, tu política. Si encima eres de familia pudiente, tu propia familia, lo que te han enseñado, el cómo te tienes que comportar, tienes que ser una señorita, tienes que... Así, para que fuera... Mi idea era lo impactante que en nuestra época podía llegar a ser salir del armario. Porque ahora hay muchos referentes. Pero en nuestra época, ¿qué podías leer de contenido LGTBI? Nada. Y lo poco que salía en la tele era chiste. Porque todo eran mariquitas con pluma, amanerados, eh, todo muy como de chiste. Yo, mi primer referente trans fue la Veneno, pero la trataban como un chiste. Mm. Solo la querían para hacer audiencia. De Y hecho, encima es un... era prostituta, es decir, qué referente trans, tú como persona trans dices, ¿ese es mi futuro? Yo como doy el paso a decir quiero ser chica. Por ejemplo, en mi caso, yo me pongo en esa tesitura y digo, si yo quiero cambiar, ¿qué me espera en la vida? Hoy en día tenemos un montón de referentes que dices, son periodistas, escritoras, políticas, puedo llegar a algo más. En la época de los años 90, que eras adolescente, final de los 80, no tenías referentes exitosos como para tú decir, puedo llegar a ser. Porque justamente la Veneno es un personaje que no sé si en general, pero a mí me ha pasado que la he empezado a valorar realmente a raíz de la serie que le hicieron los Javis. Porque a veces cuando la veías en su momento en televisión, era circo. Y lo único Claro, que ofrecía era circo. Y era como lo que diciendo, yo justamente en aquella época tenía una amiga que era trans, que estaba haciendo toda la transición, y era justamente el provocar cierto rechazo por decir, en plan de, no, es que yo no quiero acabar así. claro, nosotros Que no es, hemos crecido sin referentes. mm, Y eso es algo que también quería en un momento dado mostrar en la novela, en plan de cómo eres capaz de salir adelante con tu vida, decir, aquí estoy, este soy yo, así soy, me acepto sin ningún referente. sí, sí. Y lanzas tu libro, has hecho presentaciones en Caspe, en Madrid. ¿Cómo ha sido la recepción del libro? Pues ambas han sido muy bonitas porque se ha creado un ambiente de familia. En Madrid, eh, bueno, en ambas éramos poquitas personas. En Madrid todo el mundo era gente que seguía el canal, algunos amigos, y era como desvirtualizar a la gente con la que más hablabas al día a día, más te seguían, más te comentaban cosas que publicabas, y más que una presentación se hizo un momento en el que fue una charla de amigos. En este caso, pues, pues me preguntaban, por ejemplo,
pues como si ahora tú y yo estamos haciendo esto y alguien entre medias dice, pues es que a mí me pasó. Y llega un momento que se convertía eso en un café de amigos, más que en Mm. una presentación de un libro. Y fue muy bonito porque todo el mundo se implicó. Caspe es un pueblo. Entonces fueron compañeras de trabajo, algunos amigos y también fue muy bonito porque fue como una cosa muy familiar también. Menos implicaciones porque, claro, era un público heterosexual en su 90%, pero fue muy bonito, muy, muy bonito también. Repasando un poco lo que nos está poniendo la gente, porque claro, en estas charlas lo malo es que muchas veces los mensajes se acaban pasando un poco rápido, desapercibidos, pero veo por aquí a Ant Ram Ross que le encantó el libro y cómo transmites los sentimientos que vive cada personaje, por ejemplo. Pues es que a mí me gusta escribir sentimientos, no me gusta escribir historias. Soy un autor de los que no le gustan describir, describir una habitación, describir un paisaje, un pueblo, un tiempo. Me gusta mucho eso de no ponerle un tiempo y un espacio a la historia. Y narrar mucho cómo una persona puede vivir una situación. Porque creo que es así como se aprende. Como te das cuenta de otras realidades, otras circunstancias, que es algo que hace muy bien el cine. Mm. El cine realmente no describe nada porque ya lo estás viendo, pero todo el contexto es cómo siente y cómo vive un personaje. Y eso te hace plantearte muchas cosas. A mí una de las cosas que me gusta de ver Drag Race, no solo de España, sino cualquiera, es como todavía en pleno siglo XXI las familias echan a sus hijos de casa. Cosa que si no lo vieras, no te darías cuenta porque no está en tu entorno. Tú darías ya por hecho de que eso no existe, que eso no puede ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir eso en pleno siglo XXI? Que es cuando que sigue existiendo, que no te tienes que ir a países subdesarrollados para que eso exista. Te puedes plantear, pues a lo mejor en Uganda, pues ocurre, lo puedes dar por hecho, pero que ocurra en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, que son primeras potencias, dices, algo está fallando en la sociedad. Incluso aquí en España, porque aprovechando lo que dices, no sé si conoces la figura de Manolita Chen, Sí, que tiene en Andalucía tiene una casa de acogida para chavales, chavalas que han sido, que han echado de su casa. Con lo cual es que no nos hace falta ni irnos a Estados Unidos, sino que aquí en España aún sigue pasando. sí, de hecho, también en la serie de Vestidas de Azul salía que uno de los personajes tenía adoptada una hija, un hijo, no recuerdo ahora muy bien, que era un chico o una chica trans que habían echado de su casa. Que son realidades que por desgracia nos seguimos encontrando. Y, y hablando de realidades y ficción, aunque esto ya lo has medio contestado, pero vamos un poquito más. ¿Qué hay de María? ¿O qué hay de María en César? ¿O qué hay de César en María? Muchas cosas. Hay muchas más cosas de las que cualquiera podría pensar. Antes habías dicho la rebeldía. Está la rebeldía, está reflejada también ese momento de nuestra infancia en la que cuando acosaban a alguien, tú te apartabas y no decías ni mu, ayudabas, con tal de que no te señalasen a ti. Mm. Hay
necesidad de estrujar la realidad y mostrarla de golpe, como diciendo, esto es lo que hay, si te gusta bien, y si no, pues lo siento, es lo que hay. Muchas ganas de descubrir muchas cosas. María es una persona Mm. muy curiosa tanto a nivel de sentimientos, de descubrir a los demás, de formar una familia. Es que hay muchas cosas. También hay mucho paralelismo con mi vida, con mi infancia, mi familia, su familia. Hay mucho paralelismo ahí. Y el libro, si no me equivoco, es una autopublicación. Sí, esa autopublicación. No sé si intentaste antes probar por alguna editorial o te lanzaste directamente a la autopublicación. Pues me lancé directamente, no me compliqué. ¿Y qué tal la experiencia de ser autopublicado? Es muy divertida. Y sobre todo cuando trabajas con una gran empresa como es Amazon, es muy divertida porque, claro, te lo tienes que hacer tú todo. Mm. No solo tienes que escribir, lo tienes que maquetar, tienes que generar tu propia portada, tienes que... En este caso la corrección no fue solo mía, ahí sí que contraté un corrector que me ayudó mucho a suavizar el principio, que era mucho más rancio. No hubo mucho cambio, mucho más allá del principio, pero sí que me ayudó mucho a qué es lo que quería realmente. Porque ahí había como algún salto también por ahí de espacio-tiempo. Y bueno, pues ahí estuvo muy bonita la experiencia también con Nico. Y es muy divertido porque te lo tienes que hacer tú todo. Y encima tienes que cuadrar sin tener ni idea. Es decir, yo en mi vida ni había trabajado como editor, ni como corrector, ni como nada. Y ahora cuando tú llegas, lo cuelgas y te dicen, no, no coincide el formato. ¿Y por qué? No, no coincide el formato. Otra vez, amplía márgenes, quita márgenes, reduce la imagen, amplía la imagen. Es muy divertido. Porque la portada comentas que es idea tuya. Sí, fue, La portada es que es una cosa que me encanta. O sea, fue, el fue, montaje una, de la foto. fue una cosa graciosa porque yo le dije a mi marido, digo, me tienes que hacer la portada. Quiero más o menos esto. Él la hace, cuando la termina, le digo, es que no me gusta. Espérate, vamos a buscar no sé qué, vamos a poner esto otro, vamos a... Y al final, pues así salió. Pues no, no, es una portada que aparte la combinación de colores y todo es que creo que es, o sea, aleja un poco para que se vea más. Creo que es una portada que llama mucho porque te ubica muy bien en la época, te ubica muy bien en el personaje, aparte con el título aquí es como va muy directo, Sí, o sea, sé muy claro de qué vas a hablar. a Quizás ver, es que no- María en su época era una descarriada, se estaba saliendo de la línea que la tocaba. No sí, podía sí. llamarse de otra forma. No, no, me parece genial. A ver, sí que es cierto que cuando te publica un editorial hay cositas como la maquetación que te las ahorras, pero luego el resto no crees que es muy diferente. Pero bueno, esto ya es otro tema. Yo tenía como mucho deseo de sacarlo, mucho deseo de que se conociese esa historia. Mm. Ahora ya que ha salido, no tengo tanto deseo de tener un hijo fuera. Es decir, ya me da igual decir, bueno, pues he terminado lo que haya escrito, lo mando a editorial, me dice que no, lo mando a otro, me dice que no. Si tardo 2 años, pues tardo 2 años. Si tardo tres, tardo tres. También el proceso fue muy lento. Yo tardé 3 años casi en escribirla. Mm. Porque es lo que tú dices, escribimos a ratos, cuando tenemos tiempo, te desubicas. Eh, Te tienes que volver a leer las 50 primeras páginas para encontrar.
donde te quedaste, tardas mucho. ¿Te documentaste de alguna manera para hacer la novela? Nada. Eso. Creo que busqué solamente cómo se llamaba la policía en esa época. Si existía ya la Guardia Civil, si no, cómo se... No me documenté por... No escribo novela histórica. Mm. Es decir, yo quería contar los sentimientos de esa persona. Para eso no necesitaba saber cómo se vivía. De todas formas, lo sabes porque tus abuelos te han contado cómo vivían, tus padres te han contado cómo vivían en esa época de posguerra, cómo era, cómo no era. Pero tampoco, como no era una novela histórica, no hice documentación. Es que te lo oí decir justamente en la presentación de Kogam, que está colgada si a alguien le interesa, Sí, está en está YouTube. colgada si puede ver. Yo la vi en YouTube y es algo que me sorprendió, ¿no? Porque justamente se describe muy bien la vida en un pueblo pequeño, se describe bien el paso a la gran ciudad, lo que te podías encontrar en la gran ciudad, o sea, hay muchas situaciones que encajan perfectamente en la época en la que está ubicada. Con lo cual es curioso, dices, también supongo que el ser un lector tan voraz, si has leído muchas novelas ambientadas en esa época, también te ha ayudado mucho a la hora luego de hacer tú la tuya. Sí, eso me ha ayudado mucho. Porque Leer siempre ayuda muchísimo a escribir y me hace... es que realmente está muy logrado. O sea, hay muchas situaciones que planteas que es que dices, es que realmente, por lo que hemos oído, por lo que hemos leído, por lo que hemos a veces investigado, dices, es que tenía que ser así. Entonces es muy curioso, Me hacéis o a mí me siempre resulta muy curioso que no hicieras ese trabajo de investigación porque dices, que ya lo habías hecho previamente sin saberlo, ¿no? Ya te habías documentado leyendo tanto y viendo tanto. puede ser, pero a mí lo que me lleva a plantearme esas preguntas cuando me las hacéis, no es la primera vez que me decís esto, es ¿cuánta lucha nos queda para que yo he intentado narrar mi experiencia metiendo en una época que no corresponde? ¿Cuánto nos queda por luchar? Porque diferencia no ha habido. Nos podremos casar, podremos adoptar, eh, nos hemos convertido en un personaje de cualquier serie de televisión obligatorio para la aceptación, Mm. pero ¿cuánto más tenemos que luchar? Entonces no hay tanta diferencia entre la posguerra española y el siglo XXI. Muchas veces hay un maquillaje por encima, más que otra cosa. Claro, a mí me sorprende cuando me lo preguntáis y me hace pararme a reflexionar de que entonces que hemos avanzado. Porque yo no me he documentado para saber cómo era la vida en esa época. Mm. Pues yo entiendo pues que los pueblos pues serían tres calles, cuatro calles, una plaza, una iglesia, se acabó. Todas de tierra y poco más. Pero a nivel persona, a nivel de sentimiento, a nivel de conciencia humana, ¿cuánto hemos avanzado? Cuando, si tú lees eso, piensas que hay una documentación. Porque lo que hay Mm. es una experiencia, no hay una documentación. Hay poner lo que yo he vivido en un espacio-tiempo diferente. Como yo me he sentido en un espacio-tiempo diferente. Quizás no hay más que ver hoy en día en las redes sociales el cómo hay personas que reaccionan a algunas situaciones, algunas noticias, algunos hechos, a, por ejemplo, la muerte de Samuel, la condena de los agresores a Samuel, y cómo mucha gente ha querido negar que fuera un delito de odio, han querido disimular muchas cosas, y quien habla de Samuel habla de muchas situaciones de ataques a personas trans, de a personas LGTBI, y cómo cuando lo ves en Instagram y compañía, lees los comentarios y a veces te quedas perplejo de que
hoy en día se sigan haciendo según qué comentarios. Sí, claro. Pero es que vivimos en una época en la que se nos ha olvidado eso que hemos vivido. Es decir, yo ahora cuando veo este auge de la extrema derecha pienso, eh, ahora que fueron los judíos, pero ahora ¿quién van a ser? Ujú. Porque vamos a volver ahí. Porque todo empezó, por poca historia que conozcas, eh, te das cuenta de que es el mismo juego. Y es que no están cambiando un ápice, están diciendo, es que no hay trabajo, yo lo voy a traer. No hay trabajo y tú no lo vas a traer, porque no lo ha traído nadie. Y lo peor es no es no hay trabajo y yo lo voy a traer, es no hay trabajo porque hay personas que te están quitando el puesto de trabajo, que es cuando dices, No quería ojo, estar tan por ahí, pero sí, es sí, exactamente así. como bien Eh, decías, cuando se habla de historia se ve toda la situación de Primera Guerra Mundial, cuando acaba la guerra, todos los bloqueos que Alemania sufre, todo un pueblo tan orgulloso como le empiezan a controlar absolutamente todo y sale ese sentimiento más patriota, eso de van a venir de fuera a decirme lo que tengo que hacer y se focaliza en una serie de personas, en un colectivo y se ataca a ese colectivo. claro, pero se ataca a ese colectivo porque es como tú has dicho, era el que le quitaba el trabajo a. Porque es desde el orgullo, desde el orgullo del perro apaleado, entre comillas. Mm. De, Yo, por ejemplo, aquí en el pueblo, que el pueblo vive realmente de la agricultura. mm, Eh, ¿Tú vas a trabajar 12 horas por 5 euros? No. Entonces no te mm, quejes de que venga alguien de fuera y lo haga. y no solo eso, sino el campo que depende tanto de inclemencias climáticas, de que puedes llevar todo perfecto, venir una granizada y adiós muy buenas. Claro, pero no te puedes quejar de que te vienen de fuera a quitar algo cuando tú no estás dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la hostelería? Por Hoy en día ejemplo, dices, igual. es que a mucha gente le dices, vas a trabajar 12 horas cobrando según qué, y te dicen que no. Que estamos en lo de siempre, que por un lado ya está bien que la gente se Sí, niegue a según qué situaciones. claro, pero no consiste en que tú digas, han venido de fuera a quitarme mi trabajo. Luego tú no tienes que luchar contra ellos, porque ellos no son los culpables. Ujú, El culpable es el señor que paga, que debería haber una ley que lo obligase a pagar un mínimo, y un mínimo decente. totalmente. Y entonces ahí ya, si me lo quita es o porque a mí me sigue sin interesar, porque yo no quiero ir a recoger fruta, o porque eh, pues a lo mejor está dispuesto a hacer más horas que yo, aunque cobre más. Es decir, cuando a ti te dicen, bueno, pues vas a ganar 1.000 euros, que es lo que dice la ley. Horas extras, tanto más. Y a lo mejor para mí, pues digo, mira, pues yo es que prefiero ganar menos y quedarme en mi casa y tener conciliación familiar que ganar 1.500 euros. Entonces no me lo Ujú, está quitando, lo estoy decidiendo yo, porque a él sí le interesan los 1.500 euros. Pero cuando no estás trabajando en unas condiciones o estás trabajando en unas condiciones precarias, nadie te está quitando un trabajo. y tanto. Y es lo que yo veo que usa la extrema derecha para intentar manipular a la gente. Y ahí pues nos podríamos tirar de aquí a mañana hablando de esto. Otro tema que mencionas es justamente el miedo al outing, ¿no? El miedo a que alguien te señale, te descubra antes del resto. Y yo, el outing, supongo que tú también recuerdas que ha sido una práctica que muchas veces incluso las asociaciones han usado. Del Sí, claro. vamos a sacar del armario a gente para que se vea que también es. Y dices, no sé tú cómo,
percibes esta acción del outing? Yo la veo horrible. O sea, cada persona tiene que aceptarse primeramente a sí mismo. Yo creo que el tema de ser gay, lesbiana, ese gran peso del armario reside más en los condicionamientos. Si tuviésemos una sociedad que nos educa a ser libres, a no tener un condicionamiento desde que naces de azul niño, rosa niña, falda niña, pantalón corto niño, que tú fueras libre de decidir lo que quieres, ese salto sería más suave, porque tú dirías, pues, yo qué sé, pues cuando llega la adolescencia y te están todas tus tías, tus abuelas todo el día, ¿y tienes novia? ¿Y tienes novia? ¿Y cuándo te vas a echar una novia? Déjame en paz, que me echaré lo que quiera. Si todo eso fuese más paulatino, sería mucho más fácil. Y tú no tendrías ese freno porque realmente es un freno de no me acepto. Pero no me acepto porque tengo miedo a la sociedad. Y, y es ese tira y afloja de quiero ser como la sociedad me dice para que me acepte, pero también quiero ser como yo soy. ¿Cuándo desaparece ese armario? Cuando ves que no eres el único. ¿Qué Sí, ocurre? Que ahora es comparto. muy fácil, porque ahora hay muchos referentes. Tú ves Stopper y tiene unos referentes libres. Las familias se lo pueden tomar un poquito mejor, un poquito peor, pero en sí, como ves que en tu colegio hay mucha más gente como tú, incluso todavía distinta a ti, es como, vale, me siento un poquito seguro. Me voy con los raros, seguro. Es curioso porque incluso nosotros muchas veces comentamos por nuestra realidad de personas del colectivo LGTBI, pero hay cosas que estabas diciendo y me estaban haciendo recordar, por ejemplo, igual que a nosotros lo de cuándo te vas a sacar novia o tal, a muchas mujeres la típica pregunta de ¿y los hijos para cuándo? Por ejemplo. Igualmente. Es que tú ¿Y te has qué dices? planteado si yo quiero tener hijos, ¿por qué tengo que tener hijos? ¿Cuándo Los te vas a hombres, si me casar? ¿Qué te va gustan, a pasar el arroz? claro, pues es que hemos vivido muy condicionados. Y eso hace, volviendo a tu pregunta, que los colectivos, antiguamente, por ejemplo, necesitaban que hubiese visibilidad. Porque tú cómo consigues cosas. Tú como individuo propio vas a tu ayuntamiento y le dices, oye, mira, que quiero cortar una calle porque quiero manifestarme yo solo. Ujú. Y te dice tu ayuntamiento, mira, no. Entonces el colectivo en ciertos momentos pasados ha necesitado tener mucha gente para poder demostrar que queríamos esto. Porque si tú a la sociedad le dices, es que yo quiero que las nubes sean verdes, pues si lo pide uno, no te lo da. Si lo pide un millón, ya se Ujú. empieza a plantear que a lo mejor hay que cambiar algo. Entonces te obligaban, claro que te obligaban. Y Pero, también porque se nos ha usado como chiste, es decir, te obligaban también en las televisiones, es decir, tú ibas a presentar lo que fuera, te hacían las preguntas sobre eso y después empezaban a arañar a ver si decías qué, ujú. porque eso era lo que subía a la audiencia y lo que vendía. Hoy en día, mmm, ninguna familia, o creo pensar que ninguna familia va por ahí y tú vas a la comunión de tu prima y te salta tu madre y te dice, ah, es que mi niño es gay. Yo creo que hoy en día no. Pero sin Y en embargo, nuestra infancia te sacaban también para pelearte y aporrearte. Era como de ya tenemos carne para jugar. pero es muy curioso también como hoy en día, a mí por ejemplo que también me encanta el cine,
y ves a la hija de Vincent Price, actor de cine, de las películas basadas en los cuentos de Poe, diciendo, no, mi padre era bisexual, lo ha dicho públicamente y ha pasado la noticia como shum. Sin embargo, aún hay gente discutiendo sobre la sexualidad o no de Henry Cavill, etcétera. ¿Qué dices? ¿A qué punto estamos en el que alguien lo dice públicamente, habla de su padre, tal, dice, pues sí, era, y no se le hace ni puñetero caso, y sin embargo estamos persiguiendo a ver a otros que mejor es que nos hacen más gracia y por eso a ver si caen? Yo creo que no es tampoco eso, es un poco, me voy a meter a lo mejor donde, en un terreno pantanoso. Tiene Estamos mucho, acostumbrados. tiene mucho que ver con nuestra cultura religiosa. Ujú. Si la sexualidad no hubiese sido pecado, hubiese sido algo natural, como una forma de expresar el amor, no hubiese pasado nada. Porque si tú observas, eh, por ejemplo, documentales de gente del Amazonas, que dices, no estudia, no tiene una carrera, viven como animales en el campo, les da igual, Ujú. les da absolutamente igual que te acuestes con un hombre, con una mujer, con los dos o con ninguno. Y esa herencia religiosa del bien y del mal hace mucho daño porque no genera libertad y bloquea muchas cosas. Es decir, la sexualidad es un acto de amor, por lo menos para mí. ¿Cómo materializas algo que no tiene sustancia? Porque el amor no tiene sustancia. O por lo menos Ujú. como seres humanos no lo podemos oler. A lo mejor los gatos y los perros nos huelen, pero nosotros no nos olemos y no nos huele distinto. Entonces, eso que es inmaterial, ¿cómo lo materializas? A través del sexo. Ujú. Y es tan lícito hacerlo por amor como hacerlo con no amor, por deseo, por necesidad, por instinto. ¿Qué más da? Mientras que las dos personas estén de acuerdo que quieren hacerlo, ¿qué más da? Ujú. ¿Y qué más da que lo hagas boca arriba, boca abajo, con un hombre, con una mujer, con los dos a la vez o con cinco? Ahí es donde está el daño. En la falta de libertad en el sentido de conceptos, de tú sentirte libre. César, Dime, cambiando un poquito más de tema, ¿quiénes han sido tus referentes, si has tenido referentes en tu vida? pues ahora vas a entender muchas cosas de la descarriada. Mira, mi referente en la adolescencia fue Madonna. Mm. Y yo aprendí de ella que si querías generar un cambio social, tenías que soltar una hostia. Es decir, tenías que hacer algo tan sumamente escandaloso que a la gente le diese por pensar. Mm. Entonces yo mi forma de escritura es muy así, muy de repente, ¡zas! Ahí lo llevas. Más adelante, Eh. mi siguiente referente fue Agustín Gómez Arcos. Y de ahí me fui dando cuenta cómo la literatura sutilmente podía ser una gran crítica. Y empecé a buscar o a interesarme por el cine independiente, que es muy crítico, tanto socialmente como políticamente. Y ahí fui sacando miga para mi vida. Es como que volviendo a eso que hemos hablado antes, con eso yo generé mi Biblia. Y Mm. dije, Mm. esto tiene que ser así. ¿Y cómo te ves en el 2030? ¿Cómo será el César del 2030? Uf, estaré.
Esperemos. Pues, pues yo creo que más humano, más luchador y más reivindicativo todavía. Jolín. Y no sé si estás preparando alguna cosita nueva, si Eh, te has embarcado en alguna nueva aventura. sí, estoy casi terminando Mm, una nueva historia del... No sabría cómo definírtela. Sería del amor, del primer amor perdido. mm, mm. ¿Tienes prevista alguna fecha para que salga o le vas a dar un poco de tiempo? Le vamos a dar tiempo. Esta vez Vale. vamos a hacerlo, no voy a decir bien, es decir, vamos a hacerlo dentro de los cánones que hay que hacerlo. Bien, bien. ¿Y cómo te gustaría que se te recordara en el futuro? No tengo esa necesidad. Bien. No sé, soy una persona que me gusta mucho pasar desapercibido. Mm, Me gusta mucho ir, como yo digo, de incógnito, que nadie diga, ah, mira, ese es, o no, ahí está. Y me gusta sembrar semillas y que se queden ahí. Entonces, más que cómo me gustaría que me recordasen, me gustaría que esas semillas que pongo cambiasen un poco este mundo, abriesen un poquito las mentes, las conciencias y creasen te digo, soy muy utópico, creasen un mundo mejor, socialmente, sobre todo. Y ya, para acabar, porque César, estamos casi batiendo récord, que lo sepas. ¿Hay alguna cosa que te haya preguntado, o sea, que no te he preguntado y que te gustaría comentar, que te gustaría decir? Pues es que no me gusta mucho hablar de la novela porque me gusta eh, que sorprenda. Mm. Como ¿Y hablar de algún otro tema que no hemos tocado? podríamos hablar de muchos, pero bateríamos más récord todavía. Así que, Pues como soy muy César, reivindicativo, mejor lo dejamos. vale. En otra conexión, otro día que tengamos tiempo, nos ponemos en plan de ya ni presentamos nada ni nada, ya No, directamente vamos vamos a saco a temas. directamente. Pues César, muchísimas gracias Gracias a por haber ti. pasado, haber compartido este tiempo. A todas las personas que nos están viendo, que nos vean, recuerden la descarriada. Aparte de en Amazon, ¿se puede comprar en algún otro sitio o solo a través de Amazon? Amazon nada más. Es lo que tiene Pues, Amazon. pues todo el mundo de cabeza a Amazon a comprar la descarriada, una novela que sorprenderá, que gustará. Muchas gracias por tu A tiempo ti. y seguimos en contacto. Exactamente. No te preocupes que seguiremos en contacto. Y hablaremos de muchas cosas. Y Aunque no, tanto. aunque no salgan en antena. Esas son las mejores para hablar. Y a toda la gente que nos está viendo, próximamente nuevas entrevistas, ya os lo iré comunicando. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias a ti, Manu. Un Chao. saludo. Hasta luego.